Buenos días, pues en esta segunda parte de la presentación del tema 8 del ciclo biológico de las plantas vamos a estudiar en concreto el ciclo biológico de las plantas con flores o espermatofitas, ¿de acuerdo? O plantas que presentan semillas. Vamos a estudiar sus características principales y principalmente nos vamos a basar en el ciclo biológico de las angiospermas. También en la última parte del tema veremos el ciclo biológico de las gimnospermas, pero de forma más resumida. Punto 6. Ciclo biológico de las plantas con flores espermatofitas o plantas con semillas. Características. Mirad, son las plantas más evolucionadas y de mayor éxito evolutivo y las que mejor se adaptan al medio terrestre. Esto se debe a dos causas. En primer lugar, la fecundación no necesita o no precisa de agua. Se produce gracias a la formación del tubo polínico por parte del grano de polen. En segundo lugar, la semilla protege al embrión de la desecación. La siguiente característica es que el ciclo biológico se basa principalmente en lo que es el esporofito, que es la propia planta, y el gametofito aparece muy reducido. En el caso del masculino, granos de polen, y en el caso del femenino se localiza en el saco embrionario. Y ambos, tanto el gametofito femenino como el masculino, se localizan en la flor. Bueno, pues vamos a empezar con el ciclo biológico de las angiospermas. Vamos a ver en primer lugar los componentes de la flor, en segundo lugar la formación de los gametos, en tercer lugar veremos el proceso de polinización, en cuarto lugar la formación de la semilla del fruto y en quinto lugar la germinación de la semilla. Culminaremos viendo el ciclo biológico de las angiospermas en global y a continuación veremos el otro ciclo de las espermatofitas, que son el ciclo biológico de las gimnospermas. Bueno, pues en esta diapositiva 18 podemos ver los componentes de la flor, que os aparecen explicados cada una de sus partes en el mapa conceptual. Lo podéis estudiar directamente en el mapa conceptual. Mirad, en él aparece una flor como la que tienen ustedes en la diapositiva 18. Yo voy a empezar en el sentido de derecha a izquierda. Mirad, os indico, el gineceo es la parte femenina de la planta y está formada por unas pequeñas hojas llamadas carpelos. El carpelo está formado por esa estructura en forma de botella. En la parte ensanchada aparece el estigma, en el cuello de la botella el estilo y en la parte ensanchada final es el ovario, en cuyo interior se encuentran los óvulos. Todo ello está protegido por una envoltura de la flor que es el periantio. El pedúnculo es por donde la flor se inserta o se une al tallo. A continuación vemos los sépalos que forman parte del callo. Los sépalos, la función biológica que tienen es proteger a la yema floral. A continuación veríamos los pétalos, que como función biológica tienen el reclamo de los insectos polinizadores, así como la protección de los órganos sexuales, y los pétalos forman parte de la corola. A continuación veríamos los estambres, que presentan dos partes, por un lado el filamento y por otro lado la antera, en cuyo interior se encuentran los arcos polínicos donde se forman los granos de polen. El conjunto de estambres constituyen el androceo, la parte masculina de la flor. Formación de los gametos. En el caso de angiosperma, diapositiva 19. Mirad, vamos a empezar con los estambres. En los estambres dentro se encuentran los sacos polínicos. Lo tenemos en la diapositiva en la parte izquierda. Dentro de estos sacos polínicos hay cientos de células madres del polen, que son diploides. Cuando se realiza la meiosis, da lugar a 4 meiosporas o granos de polen que son haploides. Los granos de polen haploides constituyen el gametofito masculino haploide, el cual contiene dos células, la célula vegetativa y la célula generativa. La célula generativa, por división, da lugar a dos gametos masculinos o núcleos espermáticos haploides. Cuando me refiero a división, me refiero a mitosis. Mirad, en la imagen podemos ver las partes del estambre, la antera, el filamento, un corte transversal de la antera
que donde se localizan los sacos polínicos podemos ver la célula madre del polen, la cual es diploide. Como he dicho, por meiosis da lugar a 4 meiosporas o microesporas haploides que aparecen en la imagen, que constituyen, os indico, los granos de polen haploide, que son los gametofitos masculinos, los cuales contienen, como podemos ver dentro de la imagen, dos núcleos o dos células, un núcleo vegetativo y el geminativo. El geminativo, vuelvo a repetir, que por división de mitosis da lugar a dos gametos masculinos o núcleos espermáticos haploides, que serán los encargados de realizar la polinización. Pues vamos con la imagen en la parte derecha. En la parte derecha podemos ver el ovario, en el cual se distinguen sus tres partes, el gineceo, en el cual podemos distinguir las tres partes, estigma, estilo y ovario. En el ovario, y coincidiendo con la polinización, la célula madre diploide sufre meiosis, dando lugar, como podemos ver en la imagen, a 4 células haploides, o también llamadas megasporas o macroesporas haploides, 3 de las cuales degeneran y solo queda una megaspora viable, la cual sufre 3 mitosis consecutivas, dando lugar a 8 núcleos haploides. El conjunto de estos 8 núcleos recibe el nombre de saco embrionario o gametofito femenino, los cuales sus núcleos son haploides. De estos 8 núcleos, como podemos ver en la imagen, uno es el gameto femenino o también llamado oosfera, el cual es haploide. Y otros 2 núcleos unidos que aparecen en la parte central del ovario son los núcleos secundarios diploides. Ciclo biológico del angiosperma, proceso de polinización, diapositivamente. Mira, esta parte la estudiáis por el mapa conceptual del tema, que viene muy bien resumido. Lo primero vamos a definir qué es el proceso de polinización. Como ya sabéis, estudiamos en primero de la ESO, es el transporte de los granos de polen desde los estambres hasta un estigma de un carpelo. Puede ser según la procedencia del polen, se clasifica y el mecanismo de transporte del polen. Vamos a hablar en primer lugar según la procedencia del polen. Puede ser mediante autopolinización o mediante polinización cruzada. Autopolinización se produce cuando se realiza dentro de la misma flor o de otra flor dentro de la misma planta. Este tipo de polinización es poco frecuente. Se evita con mecanismos como impedir el contacto directo de estigmas y anteras dentro de la misma flor, o mediante la maduración de los órganos tanto masculinos como femeninos en la planta en distintos momentos temporales. La polinización más frecuente es la polinización cruzada. Quiere decir que el polen procede de flores situadas en otras plantas. Ahora vamos a ver los mecanismos de transporte del polen, que pueden ser de dos tipos. Polinización anegómana, cuando se produce por el viento, la cual es insegura y por ello los estigmas son muy plumosos y están poco protegidos. Y por ello la producción de granos de polen es muy grande. Polinización entomógama es la que se produce principalmente por los insectos. Es más segura y eficaz. Porque produce gran cantidad de néctares azucarados, los colores de las flores son brillantes y llamativos, produce aromas para el reclamo de estos insectos y el propio polen sirve de alimento a los insectos. Punto 4. La formación de la semilla del fruto. Diapositiva 20. La semilla es la estructura que resulta del desarrollo del óvulo tras la fecundación. En angiospermas, como podemos ver en la imagen, las semillas se encuentran encerradas en el interior del ovario, que tras la fecundación se transformará en fruto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para estudiar el mecanismo de formación de la semilla.
Vamos a proceder a estudiar la formación de la semilla. Mirad, se parte, como podemos ver en la imagen, de un grano de polen que se deposita en el estigma. El grano de polen contiene dos núcleos espermáticos, haploides. Se forma, en primer lugar, el tubo polínico, como podemos apreciar en la imagen. A continuación se produce el crecimiento y avance del tubo polínico por las paredes del estilo y del ovario. Posteriormente se produce el desarrollo del saco embrionario, el cual contiene 6 células con núcleos haploides, una de las cuales es la osfera, y una célula con 2 núcleos haploides, núcleos secundarios. A continuación se produce el contacto del tubo polínico con el saco embrionario. Y por último, la doble fecundación, es decir, un núcleo espermático se une con la osfera, dando lugar al embrión diploide. Y el otro núcleo espermático se une con 2 núcleos secundarios. Esta unión dará lugar al albúmen triploide, el cual es la reserva nutritiva. Estructura de la semilla. Presenta 3 partes: membranas, albúmen y el embrión. Membranas derivan del saco embrionario y aparecen representadas en la imagen como primina, que dará lugar a la cesta, y secundina, temen. La función biológica que tienen es proteger al embrión. Albúmen. El albúmen aparece representado como núcleo endospermico triploide que por mitosis dará lugar al endospermo. Su función biológica es nutrir al embrión. Embrión. Está formado por la radícula, que es una raíz pequeña, la gémula, que es un tallito, cotiledones, que son las hojas embrionarias. Pueden ser 1 o 2. Las plantas que presentan un cotiledón son el trigo, el maíz, el arroz, etc. Las que presentan 2 son los cacahuetes, lentejas, judías, bellotas, etc. Los cotiledones pueden contener al albúmen. Estructura del fruto. El fruto es el ovario transformado y madurado tras la fecundación. La pared del ovario se transforma en pericarpio, el cual está constituido por 3 capas: epicarpio o esocarpio, capa más externa, como podemos ver en la imagen; mesocarpio, que es la capa más intermedia. El grosor de la capa media depende del fruto; endocarpio, que es la capa más interna. La función biológica del fruto es proteger la semilla y ayudar a su dispersión. El fruto puede ser de 2 tipos, o bien carnoso o bien seco. El carnoso es cuando las paredes del ovario acumulan sustancia de reserva. Ejemplos de frutos carnosos pueden ser la manzana, la pera, la aceituna, etc. En el caso del fruto seco, las paredes del ovario se lignifican y endurecen. El fruto seco puede ser de 2 tipos, como podemos ver en la imagen: dehiscente o indehiscente. Dehiscentes son aquellos que presentan mecanismos de apertura para liberar la semilla, como por ejemplo guisantes, habas y amapolas. Indehiscentes son aquellos frutos secos que no presentan mecanismos de apertura para liberar la semilla, como bellota, castaña y nuez, por ejemplo. Diseminación del fruto y la semilla. Diapositiva 23. La función del fruto es favorecer la dispersión de las semillas y así asegurar que el desarrollo de las nuevas plantas no se vea impedido por la competencia por el espacio. Principales formas de diseminación. Autócora. La propia planta disemina sus semillas. Por ejemplo, el pepinillo del diablo, cuyo fruto estalla y libera las semillas al medio. Anemócora.
El viento se encarga de diseminar las semillas, las cuales cuentan para ello con largos pelos, como es el caso del diente de león, o bien estructuras alargadas, como es el caso del pino. Zócara. Los animales ayudan a esparcir las semillas, como es el caso de los frutos carnosos, los cuales son apetecibles por los animales y esparcen las semillas con sus heces, o bien presentan semillas con ganchos que se pegan al pelo del animal, por ejemplo las espigas. Hidrócoro. Corrientes de agua dispersan el fruto y la semilla, por ejemplo, el coco. La germinación de la semilla. Diapositiva 24. Se produce cuando las condiciones de temperatura, humedad, luz, oxigenación, etc. son favorables. Tiene la siguiente fase. Imbibición. Es la entrada masiva de agua que provoca, en segundo lugar, la ruptura de los tegumentos y el aumento de la actividad biológica del embrión, el cual empieza a desarrollar la radícula. A continuación, se produce el crecimiento primario en longitud y aparecen las primeras hojas verdes para poder realizar la fotosíntesis. Ciclo biológico del angiosperma, diapositiva 25. Es diploplonte, alterna la fase esporofítica diploide con la fase gametofítica haploide. La fase esporofítica diploide, mediante meiosis, dará lugar a las meiosporas haploides, que generan la fase gametofítica haploide, la cual produce gametos que mediante la fecundación darán lugar al cigoto, que mediante divisiones dará lugar a la fase esporofítica. Fases del ciclo biológico de las angiospermas. Comenzamos a explicar a partir de la flor, la cual produce gametofito femenino y gametofito masculino. El gametofito femenino es el saco embrionario, que produce oosferas haploides y núcleos secundarios haploides, como podemos ver en la imagen. El gametofito masculino es el grano de polen, que produce dos núcleos espermáticos haploides, los cuales provocan la doble fecundación en la oosfera haploide y en los núcleos secundarios haploides, originando la formación del fruto y de la semilla. La semilla se localiza dentro del fruto y mediante germinación dará lugar al esporofito diploide, planta que producirá las flores. Ciclo biológico de las gimnospermas. Diapositiva 26. Características. Presentan flores poco vistosas y unisexuales, semillas no encerradas en un fruto y plantas leñosas. Las flores masculinas reciben el nombre de conos masculinos. Conjunto de estambres en forma de escama. Cada uno contiene células madres del grano de polen diploide, como podemos ver en la imagen, que mediante meiosis dan lugar al grano de polen haploide, que contiene un núcleo vegetativo haploide que desaparece y un núcleo espermático haploide. Flores femeninas o conos femeninos. Contienen un óvulo diploide que mediante meiosis dará lugar al saco embrionario haploide, que contiene dos arquegonios, en cada uno una oosfera haploide, que mediante unión con el núcleo espermático haploide darán lugar al cigoto diploide, que mediante división y desarrollo darán lugar al embrión diploide, que contiene cotiledón, la gémula y la radícula. Este embrión se nutre gracias al albumen y se encuentra protegido por el tegumento, y el conjunto forma la semilla.